elecciones, las escuelas de derecho de todo el país, en plena pandemia, quedamos en cuarto lugar, lo cual fue bastante interesante. Si se dan cuenta, hay muchas escuelas de derecho en el país, muchísimas. Em, y nos dejó bastante tranquilos, bastante, ha sido muy duro para todos, para todas las escuelas de derecho. Todos hemos pasado por lo mismo, espantoso. Eh, Sé que el peso que tiene todo esto para nosotros es bastante fuerte. Pero institucionalmente, bueno, aparentemente se pudo seguir funcionando, la universidad sigue funcionando. La universidad existe mientras existamos todos nosotros. Y bueno, la carrera en general tuvo una buena recepción por el medio, ¿ya? Hay una confianza, si ustedes se dan cuenta, más allá de lo que quieran significar la calidad de los respectivos programas, más allá de lo que signifiquen cuán buenos o malos son cada programa, porque uno sabe las debilidades y fortalezas de cada programa importante a nivel nacional, en realidad lo que uno ve aquí reflejado, creo yo, es la solidez de los proyectos organizacionales. La solidez, o sea, la marca transmite algo a sus proyectos. No es un tema de marketing, si uno se da cuenta. Simplemente hay una opción por universidades que tienen un proyecto estable en el tiempo y, como me dijo una hija hace muchos años atrás, cuando yo le sugerí una universidad, me dijo, pero muy prestigiosa, me dijo, pero es que uno nunca sabe si van a existir en 5 años. Y me quedé pensando, dije, tiene razón, uno nunca sabe en Chile. Y en realidad lo que usted mira acá son universidades que tienen todas 30, 40, 50 años. La Católica Centenaria, la Chile Centenaria, la Conce está llegando al centenar, nosotros más jóvenes. La U de los Andes es más joven que la nuestra, pero un proyecto muy bueno, muy sólido. Aquí hablamos de las otras universidades que aparecen acá. La Adolfo Ibáñez tiene más de 50 años. Si uno considera la escuela de negocios de los años 50, o sea, tiene 70 años, pasado bajo distintos nombres. Y así uno va mirando. Y lo otro interesante de universidades nuevas como la U de O'Higgins es que la solidez la da la propiedad de la universidad. El Estado está detrás de ellas, si uno se da cuenta. Hay proyectos, hay propiedad, etcétera. Es bien interesante lo que se ve acá. En fin, y lo otro interesante es que eh, los nombres de ciudades venden bien en Chile. Es divertidísimo. No en un mal sentido, es que las universidades que tienen nombre de ciudad pareciera ser que son más fáciles de recordar que universidades con nombres alambicados. Las universidades con nombres de regiones ya son más difusas. Por ejemplo, ¿dónde está la Universidad Austral? ¿Dónde creen ustedes que está? En Valdivia, si no me equivoco, ¿no? Está en Valdivia y se llama Austral porque no había nada más al sur cuando se fundó. Pero ocurre que al frente, en Buenos Aires, está también la Universidad Austral, que es la Universidad del Opus Dei, el equivalente a la Universidad de los Andes de Chile. En ocasiones, esa Universidad Austral promueve sus programas en Chile. Son muy buenos esos programas. Pero la mayor parte de la gente piensa que es la Universidad de Valdivia, sí, es muy curioso. La Universidad de La Serena, etcétera.
las universidades que tienen nombres de santos, de generales, en fin, como que no pegan en el ideario colectivo. Es bien curioso este país. Alguien me comentaba que todos los nombres, todos los nombres para universidades ya están registrados en Chile. Hay dueños de esa marca. Hay dueños, todos los nombres de santos que puedan tener algo que ver con la universidad están registrados. Todos los nombres de generales y almirantes que hicieron una labor académica están registrados. Todo está registrado, me comentaban. Y hay que llegar a acuerdos con los dueños que les permitan usar el nombre. En Chile yo me pregunto si estará registrado el nombre de la Universidad de San Felipe, que fue la segunda universidad que tuvo Chile desde tiempos coloniales. Los presidentes de la Corte Suprema hasta la década de 1890 habían estudiado en la Universidad de San Felipe, que existió hasta 1838, y que por una tontera le cambiaron el nombre. Si no, sería una universidad tan antigua como la Universidad San Marcos de Lima. Se fundó en la misma época que la Universidad de Córdoba, que viene del 1600. Esta se fundó en el 1700. Entre 1620 y 1747 existió la primera universidad chilena, que fue la Universidad Santo Tomás de Aquino, Universidad Gregoriana Santo Tomás de Aquino, del convento de Santo Domingo, que todavía funciona como institución privada, el convento de Santo Domingo. Dicta un diploma en teología y filosofía. Gente, de hecho, el convento de Santo Domingo tiene una de las mejores bibliotecas de Chile en términos filosóficos, teológicos e históricos. Uno vaya a buscar documentos, a revisar documentos de la historia de Chile. Pero por una tontera le cambiaron el nombre por Universidad de Chile, con lo cual se perdió la historia de una universidad que probablemente se hubiera prolongado en el tiempo, habría sido una de las universidades más antiguas de las Américas, junto con algunas de otros países. Pero en fin, es bien interesante. Bueno, yo más de alguna vez creo que les he comentado por qué nuestra universidad se llama como se llama, pero bueno, es parte de una tendencia. Am, bueno, nuestros programas de pregrado son programas prestigiosos en el medio, los programas de posgrado también, todos están acreditados y el doctorado va camino a una nueva acreditación. Ya tenemos 7 doctores en Derecho y formados en Talca, lo cual nos llena de orgullo, profesores de universidades vecinas, de la zona, de universidades del norte, etcétera. Así que en realidad es un proyecto bien interesante y debieran sentirse orgullosos de su universidad, que tiene tan poco tiempo, pero que algo se ha hecho. No es la mejor del mundo, pero tampoco diría que es la peor. Es decir, una universidad bastante buena para el medio nacional y con muy buena recepción en el mercado. Bueno, sigamos con nuestra clase. Nos corresponde hablar del próximo inciso del artículo 19, número 12, que no ha cambiado desde su dictación. Es el derecho a fundar, editar y mantener medios impresos. Dice la Constitución que toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley. Ahora bien, si nos damos cuenta, se refiere a medios impresos de circulación diaria o bien de circulación no diaria, semanal, quincenal, etcétera, periódicos, revistas semanales, quincenales o
mensuales. Y esto obedece precisamente a que en la época en que se dictó la Constitución, estos eran los medios que formaban opinión pública. Hubo revistas en Chile muy influyentes, que pasaron por distintas etapas y que, bueno, bajo la dictadura fueron intervenidas. La primera revista, una de las primeras revistas, por ejemplo, feministas chilenas, fue la revista Paula, fundada a fines de los 60 y cuyo cuerpo editorial lo integraban grandes periodistas. Algunas de ellas fueron Premio Nacional de Periodismo. Otra derivó a la literatura. Isabel Allende es periodista. Isabel Allende tenía una columna muy interesante, feminista, que se llamaba Civiliza su cavernícola. Lo recuerdo vívidamente porque mi madre leía esa revista cuando yo era niño. Llegaba semanalmente o quincenalmente a mi casa. Y así había una serie de revistas muy interesantes, revistas de entrevistas, la revista Cosas. La revista Cosas tenía una parte, a ella fueron a parar muchas editoras y periodistas de la revista Paula, que fueron desvinculadas bajo la dictadura, fundaron esta revista que trataba en una parte del mundo del glamour, del papel couché, pero tenía entrevistas de política que mezclaban entre medios que eran fantásticas, donde entrevistaban a gente muy importante en el medio político, marcaban tendencia. Lo mismo sucedió después con la revista Caras y otras revistas que se fundaron, la revista APSI, en fin, la revista Hoy. Muchas de estas revistas ya desaparecieron, precisamente por la competencia de los medios digitales, pero también por la evolución en los gustos. Ahora, muchas revistas que se publican en Chile son franquicias de revistas que se publican en Estados Unidos. Ahora, la edición chilena no tiene nada que ver con la edición de la revista estadounidense. Nada que ver. O la edición, más bien dicho, no chilena, hispanoamericana. Porque muchas revistas, inclusive revistas de moda, suelen contener contenido político en ese país, a diferencia de la versión hispanoamericana, que no tiene nada que ver, que es sumamente melosa. Las revistas melosas, con intellado, cosas así, nada que ver con su símil estadounidense. Allá son revistas realmente de avanzada, que mezclan muchas cosas. Bueno, la verdad es que el artículo segundo de la ley 19.733 define diario desde en relación con la iniciación de actividades. Para ello está el artículo segundo y el artículo 11, inciso tercero de la ley 19.733. La evolución de los medios de comunicación ha llevado a que probablemente los medios impresos van a terminar por desaparecer. De hecho, usted puede ya advertirlo en los libros. Las editoriales publican muy pocos libros impresos y la mayoría se va inmediatamente a la versión del libro digital. Si usted no compra alguno de los 20 o de los 50 ejemplares del libro que quiere leer, tiene que comprar la versión digital. Usted lo ve en los libros de derecho hoy en día. Las revistas de derecho ya son todas digitales. Que yo sepa, dejamos de publicar nuestra revista en versión papel. Porque hacen espacio, objetivamente. Es una tendencia de los tiempos. Tengo un colega constitucionalista, muy querido, muy famoso el hombre, que siempre me pedía la revista Used Praxis, asumiendo que yo algo tenía que ver con ella. No tengo nada que ver, nunca he tenido nada que ver. Y yo siempre le regalaba los ejemplares, fundamentalmente porque estando digitales, ¿para qué los quería tener? Ocupaban mucho espacio. Un día le pregunté, ¿no? A él le gustaba sentir el olor al papel, estar rodeado de eso, no sé. Era una sensación muy interesante. Hay sociedades de bibliófilos en Chile que coleccionan libros.
por ejemplo, libros raros y valiosos, primeras ediciones. Este derecho no ha variado en lo absoluto. Dice, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar, hacer la edición. Fundar es crear, editar es hacer la edición del medio y mantener, organizarlo, sí, subvenir a su financiamiento, diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. Ustedes pueden crear una revista de derecho, una revista de actualidad, etcétera. Y simplemente lo que hay que hacer hoy en día es registrar el nombre en el registro de propiedad intelectual y mandar ejemplares a la Biblioteca Nacional, si mal no recuerdo. Yo cuando era estudiante de Derecho participé en un emprendimiento editorial. eh, Fue bien especial, fue muy especial, porque un compañero de curso que en realidad pintaba más para periodistas sacó una revista. Y la revista tenía un signo político y nos excluyó al resto. Y nosotros nos picamos y sacamos nuestra propia revista en un mes en respuesta a su revista. Él presentaba la versión A del acontecer nacional, nosotros presentamos la versión B. Y nos unimos un montón de estudiantes de distintas tendencias. Hubo 3 ediciones de la revista. Yo aparezco en el consejo editorial, todavía me acuerdo. El director responsable era el mejor estudiante de la carrera, del curso en realidad. Eh, Habían estudiantes de distintas tendencias, de izquierda, de derecha, en fin, etcétera. Y nos ocurrió un chasco, porque en aquella época había censura. Y tuvimos que solicitar, teníamos que tener un director responsable, que era este muchacho, y teníamos que contar con un representante legal. Y ningún profesor quiso ser representante nuestro porque le hacían el quite por temor a la dictadura. Y encontramos un profesor que era opositor a la dictadura. No sé si ubican el nombre de Aldo Cornejo González. ¿Lo ubican o no? Por mi parte, por nombre nomás, profesor, porque no conozco mucho. Aldo No lo Cornejo. conozco. Aldo Cornejo fue alcalde de Valparaíso, diputado por Valparaíso por sucesivos periodos, siempre o es alcalde o es diputado, es un curicano, es un curicano. A mi universidad, a mi curso, llegaron un solo talquino y muchos curicanos. Los talquinos como que no llegan más allá de Santiago, en cambio los curicanos son avesados. Llegaron al puerto. Eran un grupo bien distintivo, políticamente activo, gente interesante. Muy buenos amigos hice entre ellos. Pero años previos habían llegado otros curicanos que también se hicieron famosos. Uno de ellos fue Aldo Cornejo, que era nuestro profesor ayudante de Derecho Civil. Y Aldo, que tenía una posición política opositora a la dictadura, dijo, colóquenme. Él era abogado de un banco. Asumió los riesgos. La cosa es que el director se encargó de presentar la revista, fue aprobada por la intendencia, imagínense, e hicimos nuestro debut en sociedad y el primer número marcó tendencia. Marcó tendencia porque no dormíamos. Entrevistamos al presidente, una compañera nuestra, que era una estudiante muy brillante, entrevistó al presidente de la federación, que era estudiante de filosofía, opositor a la dictadura también. Y este estudiante, todavía se llama René Lúez. Después nos hicimos amigos, muy querido por todos nosotros, buen chato. En su entrevista, nosotros no lo esperábamos, llamó al tiranicidio. Dijo que no descartaba el tiranicidio, porque le preguntaron por el derecho de resistencia a la represión, a la opresión, en términos tomistas de Santo Tomás de Aquino. Porque nosotros estudiábamos John Locke y Santo Tomás y estudiábamos el derecho de resistencia en primer año. Y le preguntamos, y él se pegó ese speech
casi nos fuimos de espalda, pero bueno, estaba ahí y se publicó. La cosa es que el pobre muchacho, a René, por esa declaración, la intendencia, el intendente naval de aquellos años, se querelló por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y René pasó 6 meses en la cárcel. No lo querían dejar salir. Y lo mandaron preso, lo mandaron en preso con el voto de nuestro profesor de Derecho Procesal. Imagínense, en la molestia de muchos con este profesor, que obviamente controlaba el curso. No podíamos decirle abiertamente lo que opinábamos de él. Pero este señor, después de que lo mandó preso, se perdió como cerca de 45 días, no se atrevía a ir a la universidad. Y fue objeto de me acuerdo que el líder de mi curso, líder político, al inicio de la clase siguiente, cuando lo mandan preso este muchacho, le dice, profesor, ¿me permite hablar al curso? Sí. Y él dice, bueno, yo no quiero tener clases con compañero, nuestro presidente ha sido enviado preso con el voto de él y lo apunta delante de todo. Y yo no quiero tener clases con una persona de dudosas convicciones democráticas. Profesor, le ruego me disculpe, no quiero ser su estudiante. Y se paró y se fue. Tal cual. Fue impresionante. Y bueno, la verdad es que los que éramos miembros del Consejo de Redacción nos sentíamos seguidos por todos lados. Yo vivía cerca de la comisaría de Viña del Mar, imagínense. Yo ya veía que un día pasando frente a la comisaría me agarraban y me llevaban para adentro. La cosa es que con los años hubo cosas que no supimos. Hace unos meses atrás hablé con el director de la publicación, un abogado hoy en día compañero nuestro, y nos contó que cuando salió la publicación, el rector naval de la universidad lo convocó a su oficina. Como buen oficial naval le dijo si sabía su mamá en qué andaba metido. ¿Sabe en qué problemas se puede meter? ¿Sabe usted que si sale de la universidad se lo puede llevar la CNI, etcétera? Obviamente este pobre cabro andaba más asustado que nosotros porque sabía todo lo que estaba pasando. Nunca nos quiso contar nada, pero nosotros intuíamos la responsabilidad de ser editores, ¿ya?, de esta revista. Tuvimos 3 números bien interesantes, bien interesantes. Uno fue el informe Bolio, trató sobre el informe Bolio de violación de los derechos humanos en Chile, y otro fue de juicios famosos, el juicio Robespierre, etcétera. Pero ahí se perdió la revista, ¿no? Salimos de la UI, empezamos y no se siguió publicando. Pero ustedes pueden crear revistas, en fin, hoy día hay amplia libertad al respecto, como en aquella época. Así que en alguna oportunidad fui periodista, puedo decirlo con propiedad. El 19, número 12, en su inciso sexto, se refiere al servicio público, un servicio público en materia de televisión. Es el Consejo Nacional de Televisión. La Constitución crea un servicio público autónomo con personalidad jurídica que está encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Su organización, funciones y atribuciones son materia de una ley de quórum calificado. La Constitución no ha cambiado en este punto desde su dictación. Se exige una ley de quórum calificado por el impacto que esto puede tener en lo que son el funcionamiento de los canales de televisión. ¿Por qué se crea? Se crea fundamentalmente porque ya se tenía conciencia del impacto que pueden tener estos medios en el funcionamiento de un sistema político, dado los debates de la época de los 60 en Estados Unidos entre un Kennedy y un Nixon, y también los debates que hubo, por ejemplo, en el año 70 entre un Allende, un Tomic y un Alessandri, que calaron hondamente en la población. Ver la imagen de los candidatos. Si usted se da cuenta, el precepto está pensado en términos defensivos. Fue muy criticado en su época y yo creo que es una crítica legítima que se mantiene porque se inmiscuye en temas que caen dentro de la libertad de expresión, que es el correcto funcionamiento. La verdad es que en un sistema libre opera un mercado, el mercado de las preferencias, y cada uno decide lo que ve y lo que no ve.
Y si hay personas que ven un programa, la verdad lo ven porque les gusta, les interesa, pero la verdad es que este Consejo Nacional se llena de reclamos cuando hay ciertos programas, de gente que se dedica a ver programas para reclamar, objetivamente. Está regulado en la ley 18.838. Ahora, es un servicio público, si se dan cuenta, autónomo, tiene una autonomía tal respecto de la administración del Estado, como por ejemplo el Consejo Nacional para la Transparencia o el Ministerio Público, otro servicio público autónomo, solo que de rango constitucional, al igual que este. ¿Podría desaparecer de la Constitución? Sí, no va a pasar nada. Yo tengo la impresión que poca gente realmente ve televisión abierta. Mucha gente ve otros medios o se informa de otra manera. Y la televisión abierta, la verdad es que es, eh, son realities, son, no sé, programas de... No hay mucho realmente de reflexión, salvo un par de programas. De hecho, hay estos programas de cortes ficticias que hay en la televisión, etcétera. No hay mucho, realmente, dado la forma que funciona esta industria. Pero ahí están. Sepan que existe, yo no les pido más. Sepan a qué se dedica. ¿Qué pasa con la televisión y la radiodifusión? El 19 número 12, en su inciso quinto, más bien dicho, en su inciso 1, 2, 3, 4, sí, en su inciso quinto, dice quiénes pueden tener estaciones o concesiones de estaciones de televisión. Dice que el Estado, universidades y demás personas o entidades que la ley determine. Por lo tanto, ellas pueden tener una concesión de servicio público de radiodifusión televisiva. Si se dan cuenta, se habla del Estado y de las universidades, porque en aquella época las universidades tenían televisión universitaria. La estación más antigua era UCB Televisión, que databa de fines de los 50, la televisión de la Universidad Católica de Valparaíso. De ahí salieron programas famosos, el Pipiripao, el Profesor Rosa, salió de ahí. Show de goles. El show de goles venía de UCB Televisión, de hecho. El programa pertenece al papá de un compañero de facultad, que ha hecho clases acá, el profesor Eduardo Gandulfo. Su papá es abogado también, Eduardo Gandulfo, o es periodista, no sé. Eduardo Gandulfo y es dueño del show de goles, tal cual. Y así una serie de eh, programas de conversación, famosa tertulia, que funcionó por décadas. Luego surge la estación de televisión de la Universidad Católica de Chile, luego la estación de televisión Televisión Nacional de Chile, la estación de televisión de la Universidad de Chile. Esta última fue vendida posteriormente y de ella surgió Chilevisión. La Universidad de Chile vendió su concesión y de ahí surgió Chilevisión. Y la única estación que fue creada fuera de las anteriores fue Megavisión, aparte. Megavisión creo que era el canal 9, el famoso canal 9 que había en Santiago. La estación de televisión de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile, en los hechos fue entregada en concesión a un grupo económico, que es el grupo Luxich, que decide la línea editorial. Y todas las estaciones que había en las sedes regionales de la Universidad Católica de Chile se autonomizaron. Cuando yo llegué a la Universidad de Talca, había Utalca TV. Había una estación de televisión en la universidad. La vi un par de veces nada más. Hoy día con la televisión digital es más fácil poder funcionar con estaciones de televisión, con concesiones de esta naturaleza. Y tenemos TV Campus.
igual que muchas universidades de Chile. ¿Ya? La Ley General de Telecomunicaciones se refiere al uso y goce de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que es a través de las cuales yo me atrevería a decir la mayoría de la población de Chile todavía se informa y recibe entretenimiento. No está en la Constitución, curiosamente. La Constitución pensaba que la televisión, o los constituyentes pensaban que el mayor riesgo estaba en la televisión. ¿Riesgo para qué? Para una sociedad libre, ante el temor de que hubiera una manipulación de la opinión pública. La verdad es que yo creo que no visoraron el cambio que se venía. Y obviamente ese cambio ha sido, me atrevería a decir, cataclísmico. Donde sí hay modificaciones es en el 19, número 12, inciso final. Hoy día trata de un sistema de calificación cinematográfica. ¿Qué contemplaba esta norma antiguamente? El texto original de la Constitución del 80 decía: la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. Sistema de censura para exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. Y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas. Esta norma permitía la censura de la producción cinematográfica y se inspiraba en normas dictadas por la Junta Militar después del golpe de Estado. Esto llevó a que obras de la cinematografía mundial no pudieran ser exhibidas en Chile por razones políticas, en ocasiones por razones risibles. Por ejemplo, hay una famosa película del año 1975 que trata de un atraco a un banco. Se llama The Sting. The Sting, como el aguijón, el aguijoneante. The Sting. The Sting fue traducida al castellano como El golpe. Obviamente no se permitió su exhibición en Chile, no por el contenido de la película, sino por el título traducido, porque en Chile el idioma, el discurso oficial es que no había habido golpe de Estado, sino pronunciamiento militar. Ridículo, si usted ve The Sting, que la vimos en Democracia, no trata de nada político, de un asalto a un banco. El violinista en el tejado tampoco pudo ser exhibida. De hecho, se pudo ver la obra de teatro sanitizada en Chile en los 80, pero la película no se pudo ver porque trataba de un pobre violinista que tenía una visión crítica de la sociedad de clases. Por lo tanto, se prohibió porque estimulaba la lucha de clases. Es una obra clásica. Último tango en París, también porque había escenas de sexo y de una violación. Una obra muy controversial en la cinematografía mundial. Se pudo ver solo en Democracia. La gran ironía es que los chilenos podían salir del país y ver estas obras en otros países. En Argentina, ya en Democracia, profesores que viajaban a Francia recurrentemente a cursos de entrenamiento veían allá estas películas y llegaban comentando a clases las últimas películas que habían visto frente a un alumnado que no tenía esa posibilidad por la restricción. ¿Y quiénes establecían la censura? La censura la establecían personas sin ninguna competencia. Había generales y almirantes. Había jueces de la Corte Suprema que estaban en más allá de los 80 años. Por lo tanto, era ridículo, francamente, que un grupo de personas decidieran lo que algunos podíamos ver o no ver. La última tentación de Cristo fue la gota que derramó el vaso. No se pudo ver, lo que no es sino un guión bastante especial, pero que tiene nada en especial al final del día. Nada en especial. Simplemente no se pudo ver en Chile. La norma
original subsistió la reinauguración de la democracia, porque recordemos que este capítulo no se puede modificar sino por 2/3 de ambas cámaras en ejercicio. ¿Qué sucedió? Que se trató de exhibir nuevamente, se permitió en democracia la exhibición de algunas obras prohibidas y se trató de exhibir la última tentación de Cristo. Y el Consejo de Calificación Cinematográfica o de Censura y Calificación lo prohibió. Eso llevó a que se recurriera, perdón, lo autorizó, pero ante esa decisión se recurrió de protección, perdón, ante la Corte de Apelaciones de Santiago por una serie de agrupaciones ultraconservadoras, porque ponían en duda la existencia histórica de Jesucristo, su santidad, e invocan el recurso de protección, invocan el derecho a la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo que da escalofríos, acoge el recurso y dice que la película efectivamente pone en tela de juicio la existencia y permite dudar de la existencia histórica de esta persona y de su santidad, etcétera. Lo que implica en el fondo, lo que implicaba que el Estado chileno tomaba partido por una versión de la religiosidad imperante a nivel occidental. Fallo que termina siendo, entiendo, si mal no recuerdo, confirmado por la Suprema y ampliado. Frente a ello se recurrió a la Corte Interamericana por los distribuidores y una serie de personas, y la Corte condena al Estado chileno. Era francamente ridículo los argumentos que daban sobre la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y dónde está? Está en todas partes, sí, bueno, ¿cómo? ¿Qué pasa con los que no creían? ¿O con los que tienen otra religión? Era francamente estremecedor. Bueno, producto de la condena que recibe el Estado chileno, se ve obligado a modificar su constitución. Es decir, el poder constituyente, la obra del poder constituyente originario autocrático, no resiste el control de convencionalidad efectuado por la Corte Interamericana. Eso lleva a la reforma constitucional que existe actualmente. A la reforma constitucional que crea la norma que existe actualmente. ¿Qué dice hoy día la Constitución? La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica, es decir, solo se califica para qué edades una producción cinematográfica, una película, es apropiada. Mayores de 13, todo espectador, mayores de 16, 18, etc. Y el Consejo de Calificación Cinematográfica hoy en día está integrado por personas que tienen una versación en estos temas, decanos de artes, miembros de la sociedad de productores, etc. Y hay una ley especial que es la ley 19.846 que regula este sistema. Los artículos 10 y 14-17 contemplan el procedimiento para dicha calificación. Me acuerdo que mi profesor de Derecho Administrativo, en aquellos años, en los 80, se indignaba con esto, con el sistema de censura que había, porque le recordaba el famoso índice de libros prohibidos que existía antes del Concilio Vaticano II para los católicos. Y él siempre contaba que una vez tuvo que ir a hablar con el obispo de Valparaíso para que lo autorizara a leer un libro. Y el obispo no lo autorizó. Dijo, la verdad que me importó un comino, igual leí el libro, que era ridículo. Bueno, él recordaba todo esto y siempre hablaba de que había una serie de viejos gaga. Esas eran las expresiones que usaba, decidiendo qué podían ver los chilenos y las chilenas. En Estados Unidos el tema es bien delicado porque lo que es calificado es aquello que puede ver la población,
con ciertos límites en cuanto a lo que es considerado pornografía. ¿Qué es pornografía? Y en la calificación de lo que es pornografía intervienen jueces de la Corte Suprema en muchas ocasiones. Y hubo casos célebres en que había jueces que ya estaban ciegos y por lo tanto les iban relatando las películas otros jueces, gráficamente, y era lo que estaban haciendo los actores. Imagínense esa intermediación en la determinación de qué es pornografía. No es fácil definir qué podrá ser pornografía. Tenemos claro qué es en términos de edades, pero más allá de eso, sobre eso para adultos, ¿qué puede ser calificado como pornográfico? Para una sociedad libre, básicamente, y en la cual es opción de cada cual decidir qué puede consumir en términos de producción dentro de lo que es legítimo, lo que no es delictual. E insisto, la calificación cinematográfica no puede hacerse considerando prejuicios o valores religiosos, etcétera, porque es una actividad que realiza un servicio público para todo Chile. Como consecuencia de la condena sufrida por el Estado chileno, se introdujo en el 19 número 26, inciso primero en su parte inicial, un nuevo derecho, el derecho a la libre creación artística y su difusión. Este derecho no estaba originalmente en la Constitución, hubo que introducirlo vía reforma constitucional y constituye la proyección natural de la libertad de expresión al campo artístico. No hay un arte oficial, a diferencia de lo que sucede en muchos regímenes autocráticos, en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, en Norcorea, etc. No hay. Hay una libre creación y difusión, porque vivimos bajo un régimen de libertad de expresión. Y quien quiera vivir de esto, deberá hacer lo que necesite para poder vivir de esto. Lo puede utilizar como un emprendimiento, etc. Pero está pensado como una forma de realización. Este derecho a la libre creación artística y su difusión es una forma de autorrealización personal, de autodeterminación, y no admite censura alguna y es fruto de la decisión que les dije. Sus productos, los productos de la creación artística, están protegidos por la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual. Y eso contempla los derechos morales. ¿Quién es el autor? Que no cercene mi obra, etcétera. Y los derechos patrimoniales, el derecho a ser retribuido por mi obra, por ejemplo, producto de su ejecución, etcétera. Por lo tanto, el Estado desarrolla una actividad en este punto que es fomentar la libre creación artística mediante fondos que pone a disposición de la comunidad de autores. Será discutible quienes se adjudican el fondar, eso es harina de otra costal, ¿ya? Pero el Estado coloca los fondos para que sean concursables. ¿Por qué? Porque los artistas tienen o bien el financiamiento de un mecenas, algo tradicional en la historia de la humanidad, pensemos en Federico de Medici, en el Renacimiento, lo mismo sucede en nuestros países. Hay mecenas del arte. Grandes grupos empresariales financian concursos de arte, financian museos artísticos, hacen donaciones de obras de arte. Y también hay financiamiento de parte del Estado. No todo el mundo